No voltees. Esta historia es real. No es una leyenda que alguien inventó para asustar a los niños. No es un cuento que se repite de boca en boca hasta perder su forma original. Es algo que le ocurrió a mi abuela Lucia en las afueras de Lima en una noche que ella solo se atrevió a contar 3 veces en toda su vida. La primera vez se lo contó a mi madre la noche antes de su boda como una advertencia. La segunda vez me lo contó a mí cuando yo tenía 13 años durante un apagón que nos dejó a las dos sentadas junto a una vela que temblaba sin razón aparente. Y la tercera vez, la última, me lo contó desde su cama de hospital 3 días antes de cerrar los ojos para siempre, como si necesitara soltar ese peso antes de partir. Cada vez que lo contaba su voz temblaba en los mismos momentos. Sus ojos miraban hacia un punto vacío en la habitación como si pudiera ver algo que nosotros no veíamos. Y siempre terminaba con la misma frase: si alguna vez escuchas que alguien te llama en la oscuridad, no voltees. Nunca voltees. Esa noche mi abuela hizo exactamente lo que su madre le prohibió hacer. Volteó. Y lo que vio la siguió hasta el día de su muerte. En aquellos años las afueras de Lima no eran como las conocemos hoy. No había calles asfaltadas ni postes de luz que alejaran las sombras. Los barrios emergentes crecían como podían con casas de adobe y techos de calamina que crujían con el viento de los Andes. La electricidad era un lujo que pocos conocían y los teléfonos existían solo en las oficinas del centro de la ciudad a kilómetros de distancia. Cuando el sol se ponía detrás de las montañas, la oscuridad legaba completa, absoluta, como una manta negra que cubría todo sin dejar ni un resquicio de luz. Mi abuela Lucia era una mujer joven que vivía sola. Había alquilado un cuarto pequeño en la casa de una familia que apenas conocía a 3 calles de donde vivía su madre, doña Margarita. No tenía mucho: una cama, una mesa, una máquina de coser vieja que había heredado de su padre y una determinación férrea de salir adelante por sus propios medios. Trabajaba cosiendo ropa para los vecinos, arreglando dobladillos y confeccionando vestidos para quinceañeras que sonaban con verse como las actrices de las películas mexicanas. El dinero apenas alcanzaba, pero Lucía se sentía orgullosa de no depender de nadie. Tenía una rutina que nunca rompía. Cada tarde, después de terminar su trabajo, caminaba hasta la casa de su madre para visitarla. A veces llevaba pan o frutas que compraba en el mercado. Otras veces solo iba a sentarse con ella a tomar mate de coca y escuchar las historias que doña Margarita contaba sobre los tiempos antiguos, sobre el pueblo en la sierra donde había nacido, sobre las costumbres que se perdían con cada generación que vayaba a la ciudad. Pero sin importar de qué hablaran, Lucía siempre se aseguraba de volver a su cuarto antes de que cayera la noche por completo. No porque ella creyera en las supersticiones de su madre, sino porque había una regla en el barrio que todos respetaban, aunque nadie supiera explicar exactamente por qué. Don Aurelio era un anciano que nadie conocía realmente. Algunos decían que había llegado de Ayacucho huyendo de algo que nunca quiso contar. Otros juraban que había vivido en ese barrio desde antes de que existiera, como si hubiera brotado de la tierra junto con las primeras casas. Tenía el pelo blanco como la cal y la espalda encorvada como un signo de interrogación. Caminaba despacio arrastrando los pies y nunca hablaba con nadie. Pero cada tarde, exactamente a las 6:30, cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de los cerros y el cielo se teñía de naranja y violeta, don Aurelio aparecía en la esquina de la calle principal con un farol de aceite en la mano. Caminaba lento, muy lento, recorriendo cada callejón del barrio mientras su farol proyectaba sombras largas sobre las paredes de adobe. No miraba a nadie, no saludaba a nadie, solo caminaba y su luz era como una señal, como una campana silenciosa que anunciaba el fin del día. Cuando don Aurelio pasaba frente a una casa, los niños que jugaban en la calle eran llamados por sus madres. Los hombres que bebían cerveza en las esquinas se levantaban y entraban. Las mujeres que conversaban en los portales se despedían rápidamente y cerraban sus puertas. Era como si el paso de don Aurelio marcara una frontera invisible entre el día y la noche, entre el mundo de los vivos y algo más que nadie quería nombrar.
Lucia le había preguntado a su madre una vez por qué todos le tenían tanto respeto a ese anciano silencioso, porque todos corrían a encerrarse cuando él pasaba con su farol. Dona Margarita la miró con esos ojos oscuros que parecían guardar secretos de generaciones enteras y le dijo algo que Lucia no olvidaría jamás durante el día. Ya estos caminos nos pertenecen a nosotros. Pero cuando cae la noche le pertenecen a otros, a los que caminan sin hacer ruido, a los que esperan en las esquinas, a los que buscan a quienes andan solos. Lucia se había reído. Tenía 22 años y se consideraba una mujer moderna, una mujer que no creía en las historias de aparecidos y condenados que su madre contaba. Esas eran cosas de gente del campo, pensaba, supersticiones que no tenían lugar en una ciudad que crecía y se modernizaba. Además, ella caminaba esas calles todos los días. Conocía cada piedra, cada bache, cada esquina. No había nada que temer en la oscuridad excepto tropezar y caerse. O eso creía. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Era un viernes de septiembre, uno de esos días en que el invierno limeño empezaba a ceder y el aire se sentía menos húmedo, menos pesado. Lucia llegó a casa de su madre alrededor de las 5 de la tarde, cuando el sol todavía estaba alto y las calles bulían con los sonidos de la vida cotidiana, niños gritando mientras jugaban a la pelota, vendedores ambulantes pregonando sus productos, radios que escupían boleros y valses criollos desde las ventanas abiertas. Doña Margarita estaba sentada en el portal de su casa tejiendo una manta con lana de colores que había comprado en el mercado de Surquillo. Lucia se sentó a su lado y las dos comenzaron a conversar. Hablaron de los vecinos, de los chismes del barrio, del precio del arroz que no paraba de subir, de un vestido de novia que Lucia estaba cosiendo para la hija del panadero. El tiempo pasó sin que ninguna de las dos se diera cuenta. Fue entonces cuando Lucia notó algo extraño. Don Aurelio pasó frente a la casa como cada tarde con su farol encendido. Pero esta vez la llama del farol parpadeaba de una manera que Lucia no había visto antes. No era el parpadeo normal de una llama expuesta al viento. Era algo diferente, algo irregular, como si la luz misma estuviera nerviosa, como si quisiera apagarse, pero algo la obligara a seguir encendida. Lucia frunció el ceño. Probablemente el aceite se está acabando, pensó. Eso es todo. Solo necesita rellenar el farol. Pero cuando miró a su madre vio que Dona Margarita había dejado de tejer. Sus manos estaban quietas sobre la lana y sus ojos seguían la figura de don Aurelio hasta que desapareció al final de la calle. Había algo en su expresión, una tensión en la mandíbula, una rigidez en los hombros que Lucia no supo interpretar. Las dos entraron a la casa y dona Margarita encendió las velas que iluminaban la pequeña sala. Afuera el cielo se había oscurecido por completo. La conversación continuó, pero ahora giraba en torno a temas más ligeros: recetas de cocina, remedios caseros para el resfriado, la telenovela que todos comentaban, aunque pocos tenían televisor para verla. Lucia se relajó. Estaba en casa de su madre, rodeada de paredes familiares y olores conocidos, el aroma de la jipanca que dona Margarita había usado para cocinar, el olor dulce de las flores de dama de noche que crecían en el pequeño jardín trasero. Entonces sucedió lo segundo. Una de las velas se apagó. No fue un apagón gradual, no fue la que era derritiéndose hasta consumir la mecha. La vela simplemente se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado sobre ella. Pero las ventanas estaban cerradas y no había corriente de aire. Lucia miró la vela apagada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero de inmediato buscó una explicación lógica. La mecha debe estar defectuosa, pensó. O quizás había una rendilla en la ventana que dejó pasar un poco de viento. Nada del otro mundo. Dona Margarita no dijo nada. Solo se levantó en silencio, encendió la vela de nuevo con un fósforo y se sentó. Pero Lucia notó que su madre miraba hacia la ventana con una expresión que no le gustó. Era la misma expresión que tenía cuando presentía que algo malo iba a pasar, cuando el cielo se ponía demasiado oscuro antes de una tormenta, o cuando un perro hablaba sin razón en medio de la noche. El reloj de pared marcó las 9, luego las 9:30. Lucia estaba tan absorta en la conversación que no se dio cuenta de la hora hasta que el reloj dio las 10 campanadas.
Se sobresaltó como si la hubieran despertado de un sueño. Dios mío, es tardísimo, dijo poniéndose de pie de golpe. Tengo que irme, mamá. Mañana tengo que entregar el vestido temprano. Doña Margarita no se movió. Sus ojos oscuros y profundos como pozos sin fondo se clavaron en los de su hija. Quédate esta noche, dijo. Su voz era tranquila, pero había algo debajo de esa calma, algo que sonaba casi como una súplica. No vayas. Lucía sonrió tratando de aligerar el momento. Mamá, mi cuarto estará a 3 calles. Voy a estar bien. No vayas, Lucía. Doña Margarita se puso de pie y tomó las manos de su hija entre las suyas. Sus dedos estaban fríos, mucho más fríos de lo normal. Por favor, cuídate. Fue entonces cuando Lucía lo sintió. Un escalofrío en la nuca, la sensación inequívoca de que alguien la estaba observando. Giró la cabeza hacia la ventana, hacia la oscuridad que se extendía más allá del cristal, pero no vio nada. Solo la noche. Solo el negro absoluto que cubría las calles sin iluminación. Debe ser el frío, se dijo a sí misma. Solo es el frío de la noche entrando por alguna rendilla. Pero su corazón latía más rápido de lo normal y no sabía por qué. Mamá, de verdad tengo que irme, insistió soltándose del agarre de su madre. No me va a pasar nada. He caminado ese camino cientos de veces. Doña Margarita cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, Lucía vio algo que nunca había visto en el rostro de su madre: miedo. No preocupación de madre, no nerviosismo pasajero. Miedo puro, primitivo, el tipo de miedo que siente un animal cuando sabe que hay un depredador cerca. Si insistes en irte, dijo Doña Margarita lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme, entonces tienes que prometerme algo. ¿Qué cosa? Doña Margarita tomó a su hija por los hombros y la miró directamente a los ojos. Su rostro estaba tan cerca que Lucía podía ver cada arruga, cada línea que los años habían grabado en su piel, como un mapa de todas las cosas que había visto y que nunca había contado. Escuches lo que escuches, no contestes. Veas lo que veas, no mires. Y pase lo que pase, hija, no voltees. Nunca voltees. Camina derecho hacia tu casa, no te detengas por nada ni por nadie, y cuando luego cierra la puerta con llave y no la abras hasta que salga el sol. Lucía quiso reírse. Quiso decirle a su madre que estaba exagerando, que esas eran tonterías de viejos, que no había nada en la oscuridad que pudiera hacerle daño. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Había algo en la voz de su madre, algo en sus ojos que le impedía burlarse. Está bien, Amadillo, finalmente. Te lo prometo. Doña Margarita asintió lentamente, pero no soltó los hombros de su hija. Prométemelo de verdad, Lucía. Prométemelo por la memoria de tu padre. Te lo prometo, por la memoria de mi padre. Solo entonces Doña Margarita la soltó. Dio un paso atrás y se quedó mirando a su hija con una expresión que Lucía no supo descifrar. Era una mezcla de amor, de tristeza y de algo más, algo que parecía resignación, como si supiera que lo que iba a pasar ya no podía evitarse. Lucía tomó su chal, se lo echó sobre los hombros y caminó hacia la puerta. Antes de salir volteó para despedirse de su madre. Pero Doña Margarita ya no la estaba mirando a ella. Estaba mirando hacia la ventana, hacia la oscuridad de afuera, con los labios moviéndose en silencio como si estuviera rezando. Lucía abrió la puerta y salió a la noche. Y en el momento exacto en que sus pies tocaron el camino de tierra, supo que algo estaba mal. La oscuridad era más densa de lo normal. No era la oscuridad común de una noche sin luna, esa oscuridad a la que uno se acostumbra después de unos segundos. Era algo diferente. Era una oscuridad que parecía tener peso, que parecía presionar contra su piel, que parecía querer entrar en ella por cada poro. Y el silencio era absoluto. No había grillos cantando en los jardines. No había perros ladrando a lo lejos. No había radios encendidas detrás de las ventanas. No había nada. Solo el vacío, un vacío tan profundo que Lucía podía escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Debe ser tarde, pensó tratando de calmarse. Todo el mundo ya se fue a dormir. Es normal que haya silencio. Pero en el fondo, muy en el fondo, una voz pequeña le susurraba que eso no era cierto, que ese silencio no era natural, que había algo esperándola en la oscuridad. Lucía apretó el chal contra su pecho y comenzó a caminar.
No miró hacia atrás. No todavía. Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio normal de una noche cualquiera, ese silencio relativo que todavía contiene los sonidos distantes de la vida, un perro ladrando a 3 cuadras, el murmullo de una radio que alguien olvidó apagar, el croar de las ranas en las acequias, el canto incesante de los grilos escondidos entre la hierba. No, este era otro tipo de silencio. Un silencio que no era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo tan grande, tan pesado, tan antiguo, que había devorado todos los sonidos del mundo. Lucia se detuvo en medio del camino de tierra. Aguzó el oído tratando de captar algo, cualquier cosa que le confirmara que el mundo seguía existiendo a su alrededor. Pero no había nada. Ni siquiera el viento, ese viento frío que vallaba de los Andes y que nunca dejaba de soplar en las noches de septiembre. El aire estaba completamente quieto, como si alguien hubiera detenido el tiempo y olvidado volver a ponerlo en marcha. Dio un paso. Espero escuchar el crujido de la tierra, ese caballo, su zapato, ese sonido familiar que la había acompañado en cientos de caminatas nocturnas. Pero no escucho nada. Su pie tocó el suelo en un silencio absoluto, como si estuviera caminando sobre algodón, como si el sonido mismo hubiera huido de ese lugar. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Debe ser que estoy cansada, pensó, tratando de encontrar una explicación lógica. He pasado muchas horas cosiendo hoy. Quizás mis oídos están tapados por el cansancio. Eso pasa a veces. Eso tiene que ser. Levantó las manos y las juntó frente a su pecho. Aplaudió una vez con fuerza. Silencio. Sus palmas se habían encontrado, había sentido el impacto en su piel, pero el sonido no había llegado a sus oídos. Era como si algo lo hubiera atrapado en el aire antes de que pudiera alcanzarla. El corazón de Lucia comenzó a latir más rápido. Podía sentirlo golpeando contra sus costillas, pero ni siquiera ese sonido lograba romper el vacío que la rodeaba. Era como estar sumergida bajo el agua, atrapada en un mundo donde las reglas normales no aplicaban. Cálmate, se ordenó a sí misma. Solo camina, solo llega a tu casa. Son 3 calles nada más. Metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó la vela que había traído para iluminarse el camino. Era una vela pequeña del grosor de un dedo, pero suficiente para proyectar un poco de luz en la oscuridad. También sacó la caja de fósforos que siempre cargaba consigo. Encendió uno protegiendo la llama con la palma de su mano y acercó la mecha de la vela al fuego. La vela se encendió. Una llama pequeña amarilla que parpadeaba suavemente mientras Lucia retomaba su camino. Dio 10 pasos. 20. La llama de la vela comenzó a comportarse de manera extraña. Al principio fue un temblor casi imperceptible, el tipo de movimiento que uno esperaría en una noche con brisa. Pero no había brisa. El aire seguía tan quieto como antes, tan muerto. Y sin embargo la llama temblaba cada vez más violentamente, sacudiéndose de un lado a otro como si algo invisible estuviera soplando sobre ella. Lucia se detuvo. La llama se calmó. Dio un paso. La llama tembló. Se detuvo de nuevo. La llama se calmó. Un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Algo estaba reaccionando a sus movimientos. Algo que no podía ver, pero que estaba allí en algún lugar de la oscuridad observándola. No seas ridícula, Cedillo. Es solo una corriente de aire. Tiene que haber una corriente de aire que no puedo sentir. Eso es todo. Siguió caminando más rápido, esta vez tratando de ignorar la manera en que la llama se sacudía con cada paso que daba. Pero cuanto más rápido caminaba, más violento era el temblor de la llama. Era como si algo estuviera persiguiéndola, acercándose más con cada paso, soplando sobre la vela con una boca invisible. Y entonces la vela se apagó. No fue un apagón gradual. No fue la cera consumiéndose hasta el final. La llama simplemente desapareció de un momento a otro, como si una mano gigante la hubiera sofocado. Y la oscuridad cayó sobre Lucia como un manto de plomo. No podía ver nada, absolutamente nada. Ni siquiera podía ver su propia mano cuando la levantó frente a su rostro. La negrura era total, completa, asfixiante.
Era como haber quedado ciega de repente, como si alguien le hubiera arrancado los ojos y la hubiera dejado en un vacío infinito. Tranquila se dijo, aunque su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Solo tengo que encender la vela de nuevo. Solo eso. Sacó la caja de fósforos con manos temblorosas. Extrajo uno y lo raspó contra el costado de la caja. El fósforo se rompió. Maldijo en voz baja y sacó otro. Lo raspó con más cuidado esta vez. La cabeza del fósforo se encendió por un instante, una chispa de luz que iluminó brevemente sus dedos temblorosos, pero se apagó antes de que pudiera acercarla a la vela. Tercer fósforo. Lo raspó. Se encendió. Acercó la llama a la mecha de la vela conteniendo la respiración. La vela se encendió, pero algo estaba mal. La llama no era amarilla como antes, era azul, un azul pálido enfermizo como el color de la piel de un ahogado. Y la luz que proyectaba era tan débil que apenas iluminaba unos centímetros a su alrededor, dejando todo lo demás sumido en una oscuridad impenetrable. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Quiso convencerse de que era normal que algunas velas ardían con llama azul cuando la que era tenía impurezas, que no había nada sobrenatural en lo que estaba viendo, pero muy en el fondo, en ese lugar primitivo del cerebro donde habitan los miedos más antiguos de la humanidad, sabía que algo estaba terriblemente mal. Siguió caminando. La primera esquina apareció frente a ella, marcada por la silueta borrosa de una tienda que conocía bien. Era la tienda de Dona Esperanza, una anciana viuda que vendía de todo: arroz, azúcar, velas, fósforos, cigarrillos sueltos, caramelos para los niños. Doña Esperanza era famosa en el barrio por nunca cerrar antes de las 11 de la noche. Llevaba 20 años con el mismo horario, sin faltar un solo día, ni siquiera cuando su esposo murió, ni siquiera cuando se enfermó de gripe y tuvo fiebre durante una semana. La gente bromeaba diciendo que si algún día la tienda de Dona Esperanza cerraba temprano, significaba que el fin del mundo había llegado. La tienda estaba cerrada. Lucia se detuvo frente a la puerta de madera, mirando la oscuridad que se extendía detrás del vidrio sucio de la ventana. No había luz de vela adentro. No había movimiento. Nada. Se acercó al vidrio levantando su vela de llama azul para intentar ver el interior. Y entonces la vio. Dona Esperanza estaba sentada en la silla de madera donde siempre se sentaba, en el rincón más alejado de la tienda. No se movía, no parpadeaba, solo estaba allí inmóvil como una estatua, con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia la ventana, mirando hacia Lucia. Un grito quiso escapar de la garganta de Lucia, pero se quedó atrapado en algún lugar entre sus pulmones y su boca. La anciana no se movía, no respiraba aparentemente, solo miraba con esos ojos fijos vidriosos que reflejaban la débil luz azul de la vela como dos espejos oscuros. Tal vez está dormida con los ojos abiertos, pensó Lucia, retrocediendo un paso. Algunas personas hacen eso. Mi tía hacía eso. Está dormida, eso es todo. Está dormida. Pero no se atrevió a tocar la puerta. No se atrevió a llamar a la anciana. Algo en esos ojos inmóviles, algo en la rigidez antinatural de su cuerpo le decía que no debía hacer ruido, que no debía llamar la atención, que debía irse de allí lo más rápido posible. Se alejó de la tienda caminando hacia atrás, sin atreverse a darle la espalda a esa ventana, a esos ojos que seguían clavados en ella. Solo cuando dobló la esquina y la tienda desapareció de su vista, se permitió voltearse y seguir su camino. Su respiración era agitada, ahora entrecortada. El sudor le corría por la frente y por el cuello a pesar del frío de la noche. La llama azul de su vela seguía temblando con cada paso y Lucia ya había dejado de buscar explicaciones lógicas. Solo quería llegar a su casa. Solo quería encerrarse con Lave y esperar a que saliera el sol. La segunda calle era más angosta que la primera, flanqueada por casas de adobe con ventanas pequeñas que parecían hoyos cerrados. Lucia caminaba por el centro del camino, alejándose de las sombras que se acumulaban junto a las paredes. La llama de su vela proyectaba sombras extrañas sobre la tierra, sombras que parecían moverse por su cuenta, que parecían estirarse hacia ella como dedos negros tratando de atraparla. Es solo mi imaginación, se repitió. Es solo el miedo jugándome trucos. No hay nada allí. No hay nada.
Fue entonces cuando llegó al parque. No era realmente un parque. Era más bien un terreno baldío que los vecinos habían convertido en un área común, un rectángulo de tierra con algunos árboles viejos, una pileta de cemento que elevaba a no seca y un juego de columpios oxidados que chirriaban con el viento. Durante el día los niños jugaban allí. Durante la noche nadie se acercaba. Lucía se detuvo al borde del parque mirando hacia la oscuridad que se extendía entre los árboles. Podía rodear el parque, tomar el camino largo que bordeaba las casas, pero eso le agregaría al menos 10 minutos a su recorrido. 10 minutos más en esta oscuridad. 10 minutos más con esa sensación de que algo la estaba siguiendo. No, cruzaría el parque. Era más rápido. Era la línea recta hacia su casa. Dio el primer paso sobre la hierba seca. Y entonces vio la figura. Estaba junto a los columpios en el centro del parque. No estaba de pie. Estaba sentada en el suelo acurrucada sobre sí misma con la cabeza inclinada hacia abajo como si estuviera mirando algo entre sus pies. Desde donde Lucía estaba no podía distinguir si era hombre o mujer, joven o viejo. Solo podía ver la silueta oscura inmóvil recortada contra la negrura del fondo. Es un borracho, pensó Lucía, aferrándose a la explicación más lógica. Alguien que tomó demasiado y se quedó dormido en el parque. Eso pasa todo el tiempo, no es nada raro. Decidió bordear el parque por el lado opuesto, manteniéndose lo más lejos posible de la figura. Comenzó a caminar pegada al límite del terreno donde la hierba se encontraba con el camino de tierra sin quitar los hoyos de la silueta acurrucada. La figura no se movía. Lucía avanzó 10 metros, 20. La salida del parque estaba cada vez más cerca, un espacio entre dos árboles grandes que daba a la última calle antes de su casa. Y entonces los columpios comenzaron a moverse. Crit, crit, crit. El sonido rompió el silencio como un cuchillo rasgando tela. Era el chirrido del metal oxidado, el sonido de las cadenas de los columpios frotando contra la barra superior mientras se mecían de adelante hacia atrás. Pero no había viento. El aire seguía tan quieto como antes, tan muerto. No había nada que pudiera mover esos columpios, nada visible. Crit, crit, crit. El sonido era rítmico, constante, como si alguien estuviera sentado en el columpio y se meciera suavemente, empullándose con los pies, disfrutando de un paseo nocturno. Lucía sintió que el terror le congelaba la sangre. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Quiso gritar, pero su garganta estaba cerrada. Solo podía quedarse allí paralizada, escuchando ese chirrido metálico que parecía burlarse de ella. Crit, crit, crit. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, el sonido se detuvo. Los columpios dejaron de moverse. El silencio volvió más pesado que antes. Lucía se obligó a mirar hacia los columpios. Estaban completamente quietos ahora, como si nunca se hubieran movido. Pero la figura que había estado acurrucada en el suelo ya no estaba allí. Había desaparecido. El pánico estalló en el pecho de Lucía como una bomba. Giró sobre sí misma tratando de localizar la figura en la oscuridad, pero no podía ver nada más allá del pequeño círculo de luz azul que proyectaba su vela. La figura podía estar en cualquier parte. Detrás de un árbol, detrás de ella, a centímetros de su cara. Corre, le gritó una voz en su cabeza. Corre ahora. Dio un paso hacia la salida del parque. Algo golpeó su pierna. Lucía gritó, o al menos intentó gritar, pero el sonido que salió de su boca fue apenas un gemido ahogado. Miró hacia abajo, hacia su pierna, esperando ver una mano aferrándose a su tobillo, unos dedos huesudos tratando de arrastrarla hacia la oscuridad. Era una piedra pequeña del tamaño de un puño angular que yacía junto a su pie. No había estado allí un segundo antes. Alguien la había lanzado. Alguien la había lanzado a ella. Lucía levantó la vista buscando frenéticamente al responsable. El parque parecía vacío. Los árboles proyectaban sombras grotescas sobre la hierba. Los columpios colgaban inmóviles. Y entonces la vio. La figura ya no estaba acurrucada en el suelo. Estaba de pie, a menos de 10 metros de donde Lucía se encontraba. Y estaba mirando directamente hacia ella.
Lucia no podía distinguir sus rasgos en la oscuridad, no podía ver su rostro ni su ropa, solo podía ver su silueta alta, demasiado alta, más alta de lo que cualquier persona debería ser. Y había algo mal en la forma en que estaba parada, algo antinatural en la inclinación de su cabeza, en la rigidez de sus hombros, en la manera en que sus brazos colgaban a los lados como si no tuvieran huesos. No respires, pensó Lucia. No te muevas. Tal vez no te ha visto. Tal vez si te quedas quieta se irá. Pero incluso mientras pensaba eso, sabía que era mentira. La figura la estaba mirando. Podía sentir su mirada atravesándola como un cuchillo de hielo. Podía sentir esos hoyos invisibles clavados en ella, estudiándola, evaluándola. Y entonces la figura dio un paso hacia adelante. No fue un paso normal. No fue el movimiento fluido de alguien caminando. Fue más bien un arrastre, como si sus pies no se despegaran completamente del suelo, como si algo la estuviera empujando desde atrás en lugar de que ella misma se estuviera moviendo. Sot, 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 el sonido de algo arrastrándose sobre la hierba seca. Lucia corrió. No pensó, no planeó, simplemente corrió. Sus piernas se movieron por instinto, llevándola hacia la salida del parque, hacia la última calle, hacia su casa. La vela se apagó en algún momento de su carrera, pero no le importó. Solo quería alejarse de esa cosa, de esa figura que se arrastraba hacia ella en la oscuridad. Sot, 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 el sonido la seguía detrás de ella. Cada vez más cerca. Sot, sot, sot. Lucia podía escuchar su propia respiración ahora, podía escuchar el golpeteo de su corazón, podía escuchar sus pies aplastando la hierba mientras corría. El silencio se había roto, pero no de la manera que ella hubiera querido. Se había roto para dejar entrar los sonidos del terror, su respiración yadeante, su corazón desbocado y ese arrastre constante implacable que se acercaba cada vez más. Luego a la salida del parque se aferró al tronco de un árbol para no caerse. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban y un sudor frío le cubría todo el cuerpo. Miró hacia atrás, hacia el parque que acababa de cruzar. No vio nada, solo oscuridad, pero podía sentir que algo estaba ahí. Algo que la observaba desde las sombras. Algo que se había detenido justo al borde de su campo de visión esperando. Escuches lo que escuches, no contestes. La voz de su madre resonó en su mente como un eco lejano. Veas lo que veas, no mires. Lucia cerró los ojos con fuerza, tratando de controlar su respiración, tratando de calmarse lo suficiente para pensar. Y pase lo que pase, no voltees, nunca voltees. Abrió los ojos y comenzó a caminar hacia su casa. Solo una calle más, una calle corta de casas apretadas unas contra otras, de puertas cerradas y ventanas oscuras. Su cuarto estaba al final de esa calle, en la casa de la familia que le alquilaba. Solo tenía que llegar allí, solo tenía que llegar. Caminó lo más rápido que pudo, sin correr, porque correr la haría parecer presa y las presas atraen a los depredadores. Mantuvo la vista fija al frente, en la puerta de su casa que comenzaba a distinguirse en la distancia una mancha apenas más clara en medio de la oscuridad. Y entonces escuchó la voz. Lucia. Se detuvo en seco. El nombre había sonado justo detrás de ella, tan cerca que podría haber sido un susurro en su oído. Lucia. La voz era ronca, áspera, como el sonido de alguien que ha pasado años sin hablar, o de alguien cuyas cuerdas vocales ya no funcionan como deberían. No era una voz humana. O al menos ya no lo era. Lucia. Lucia apretó los puños, clavándose las unas en las palmas. No contestes, se recordó. Mamá dijo que no contestara. No importa lo que diga, no contestes. Pobre Lucia. La voz estaba más cerca ahora. Lucia podía sentir un aliento frío en la nuca, un aliento que olía a tierra húmeda, a flores marchitas, a algo que llevaba mucho tiempo muerto. Te dijeron que no voltearas, ¿verdad? Te advirtieron. Lucia comenzó a temblar. Todo su cuerpo se sacudía como si estuviera parada en medio de un terremoto. Quería correr, pero sus piernas se negaban a moverse. Quería gritar, pero su garganta estaba cerrada. Solo podía quedarse allí paralizada mientras esa cosa susurraba en su oído. Pero vas a voltear. Todos voltean. Es inevitable. Una mano tocó su hombro, fría.
Tan fría que Lucia sintió el hielo atravesando la tela de su chal penetrando su piel, llegando hasta sus huesos. No era el frío de una noche de invierno. Era el frío de la muerte misma, el frío de una tumba abierta, el frío de algo que no debería existir. Voltea, Lucia. Solo quiero que me veas. Solo quiero que sepas quién soy. Y antes de que pudiera detenerse, antes de que pudiera recordar las palabras de su madre, antes de que pudiera pensar en las consecuencias, Lucia volteó. Y lo que vio le heló la sangre en las venas. La figura estaba a menos de 1 metro de distancia, tan cerca que Lucia podría haberla tocado si hubiera extendido la mano. Pero no quería tocarla. No quería estar tan cerca de ella. No quería haberla visto nunca. Era una mujer, o lo había sido alguna vez. Cuando Lucia abrió los ojos, lo primero que vio fue el techo de vigas de madera de la casa de su madre. Las grietas en el adobe formaban patrones que conocía de memoria, líneas que había trazado con la mirada miles de veces durante su infancia cuando se quedaba despierta por las noches escuchando las historias que su madre contaba sobre los tiempos antiguos. Por un momento bendito y breve pensó que todo había sido un sueño, una pesadilla terrible, sí, pero solo eso. Un producto de su imaginación cansada de las horas que había pasado cosiendo bajo la luz de las velas de las historias de su madre que se habían filtrado en su subconsciente. Pero entonces intentó moverse y el dolor la devolvió a la realidad. Le dolía todo el cuerpo. Las piernas le ardían como si hubiera corrido durante horas. Las rodillas le palpitaban con un dolor sordo y constante. Y las manos cuando las levantó frente a su rostro estaban envueltas en vendajes manchados de un marrón oscuro que solo podía ser sangre seca. No fue un sueño, pensó, y el terror volvió a ella como una ola helada. Fue real. Todo fue real. Intentó incorporarse, pero un mareo violento la obligó a recostarse de nuevo. La habitación daba vueltas a su alrededor, las vigas del techo giraban como las aspas de un molino enloquecido. Cerró los ojos y respiró profundamente tratando de controlar las náuseas que le subían por la garganta. Y ya, la voz de su madre sonó cerca, muy cerca. Lucia abrió los ojos y vio el rostro de doña Margarita inclinado sobre ella. Los ojos de su madre estaban enrojecidos, hinchados con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Pero había algo más en su expresión, algo que Lucia no había visto nunca antes. Era alivio, sí, pero mezclado con otra cosa, con miedo, con una tristeza antigua que parecía venir de muy lejos. Mamá, susurró Lucia y su voz sonó ronca como si no la hubiera usado en mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cómo legüe aquí? Dona Margarita tomó la mano de su hija entre las suyas. Sus dedos estaban fríos, temblorosos. Los vecinos te encontraron, dijo en voz baja. Los Quispe escucharon golpes en su puerta y cuando abrieron estabas ahí tirada en el suelo. Pensaron que estabas muerta. No respirabas, no te movías. Te trajeron aquí cargada entre los dos y yo pensé que te había perdido, hija. Pensé que te había perdido para siempre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de doña Margarita. Lucia quiso decir algo, quiso consolarla, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. Los recuerdos de aquella noche comenzaban a volver a ella en fragmentos desordenados. La oscuridad, el silencio, la tienda carrada de Dona Esperanza, los columpios moviéndose solos, la piedra golpeando su pierna, y luego la figura, la cosa, el vestido negro, la sonrisa demasiado ancha, los ojos que eran pozos de oscuridad infinita. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Lucia. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 3 días, respondió Dona Margarita. 3 días con sus noches. No despertabas. Tenías fiebre, delirabas, gritabas cosas que no tenían sentido. Lame al curandero del mercado, el viejo Sebastián, y él te hizo una limpia con huevo y hierbas. Dijo que algo te había tocado, algo que no era de este mundo. Lucia cerró los ojos. 3 días. Había estado inconsciente durante 3 días. Y durante esos 3 días, ¿qué había pasado? ¿Qué había sonado? No podía recordar nada, solo fragmentos de oscuridad y frío de voces susurrando su nombre, de dedos helados tratando de alcanzarla. Mamá, dijo, y su voz tembló. Yo la vi.
Vi a la cosa de la que me advertiste. Estaba en el parque. Me siguió, me habló, y yo volteé, mamá. Sé que me dijiste que no lo hiciera, pero volteé. No pude evitarlo. Dona Margarita no dijo nada. Solo asintió lentamente como si ya lo supiera, como si hubiera visto esa misma historia repetirse antes. ¿Qué era eso, mamá? ¿Qué era esa cosa? Doña Margarita se levantó de la silla donde había estado sentada y caminó hacia la ventana. Afuera el sol brillaba con fuerza, pero ella corrió las cortinas como si la luz le molestara, o como si quisiera asegurarse de que nada del exterior pudiera ver lo que estaba pasando adentro. La gente la lama la enlutada, dijo finalmente sin voltearse. La mujer de luto ha estado aquí desde antes de que yo naciera, desde antes de que mi madre naciera. Algunos dicen que ha estado aquí desde siempre, desde que los primeros hombres llegaron a estas tierras. Lucía se incorporó lentamente, ignorando el mareo, ignorando el dolor. Necesitaba escuchar esto, necesitaba entender qué le había pasado. Pero quién es o quién era, porque esa cosa alguna vez fue una persona, ¿verdad? Yo lo vi. Por un momento su cara cambió y vi a una mujer joven, hermosa. Dona Margarita se volteó. En su rostro había una expresión que Lucía no supo interpretar. Era algo entre sorpresa y horror, como si su hija hubiera dicho algo que no debería haber sido posible. ¿Viste su verdadero rostro? Susurró. Nadie ve su verdadero rostro. Nadie que haya sobrevivido para contarlo. Lucía tragó saliva. ¿Qué quieres decir? Doña Margarita volvió a sentarse junto a la cama de su hija. Tomó sus manos vendadas con una delicadeza infinita como si temiera romperla. Lo que voy a contarte, dijo, es algo que mi madre me contó a mí y su madre a ella, y así hasta donde alcanza la memoria. Es la historia de la enlutada, la historia de cómo una mujer se convirtió en un monstruo. Hace muchos años, más de los que cualquiera puede contar, vivía en este barrio una joven llamada Rosario. Era hermosa, dique la más hermosa de todas las mujeres que habían nacido en estas tierras. Tenía el cabello negro como el ala de un cuervo y los ojos del color de la miel. Todos los hombres la deseaban, pero ella solo tenía ojos para uno, un joven llamado Esteban, hijo del hacendado más rico de la zona. Esteban le prometió matrimonio. Le juro amor eterno bajo la luna llena, le regaló un anillo de plata, le dijo que la haría su esposa en cuanto terminara la cosecha. Rosario le creyó. ¿Cómo no iba a creerle si él le decía todo lo que ella quería escuchar, si él la besaba como si fuera lo único que importaba en el mundo? Pero Esteban era un mentiroso. Mientras le juraba amor a Rosario, cortejaba a otra mujer, la hija de un comerciante rico de Lima que podía ofrecerle una dote mucho mayor. Cuando Rosario se enteró de la traición ya era demasiado tarde. Esteban se casaría con la otra al día siguiente y todo el pueblo estaba invitado a la celebración. Dicen que Rosario enloqueció esa noche. Dicen que se puso el vestido negro que había cosido para el funeral de su padre, el único vestido de luto que tenía, y salió a caminar bajo la luna. Nadie sabe exactamente qué pasó después. Algunos dicen que fue a la casa de Esteban y lo maldijo. Otros dicen que vagó por el barrio toda la noche llorando y gritando. Lo único que se sabe con certeza es que a la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre los cerros, encontraron el cuerpo de Rosario colgando de la rama de un árbol en el parque. El mismo árbol de ceiba bajo el cual Esteban le había prometido amor eterno. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El parque, el árbol, los columpios, todo encallaba. Pero eso no es todo, continuó doña Margarita. A la mañana siguiente de que enterraron a Rosario, una mujer del pueblo desapareció. Era una joven que había asistido a la boda de Esteban, una joven que se había burlado de Rosario por creer que un hombre rico se casaría con alguien como ella. La encontraron 3 días después en el mismo parque donde habían encontrado a Rosario. Pero ya no era una mujer. Era un cascarón vacío con los ojos abiertos y la boca congelada en un grito silencioso. Y en su rostro, dicen, había una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo tan horrible que su corazón simplemente había dejado de latir. Después de esa noche la enlutada comenzó a aparecer.
siempre de noche, siempre en las calles oscuras donde no hay luz para proteger a los vivos. Busca a las mujeres que caminan solas. Busca a las que no escuchan las advertencias. Busca a las que voltean cuando no deberían voltear. ¿Y cuál es? Se preguntó Lucía, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Dona Margarita la miró con esos ojos oscuros que parecían contener todos los secretos del mundo. Las convierte en lo que ella es. Las atrapa en la oscuridad, las llena de su odio, de su dolor, de su sed de venganza. Y cuando termina con ellas ya no son mujeres. Son sombras, fantasmas que vagan en la noche buscando a otras para hacerles lo mismo que les hicieron a ellas. Es un ciclo sin fin ya. Un ciclo de dolor y muerte que ha durado generaciones. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Pero yo escapé, dijo. Ella me dejó ir. Dijo que esta noche no que volvería por mí después. Lo se dijo dona Margarita. Y eso es lo que me preocupa. ¿Qué quieres decir? Dona Margarita apretó las manos de su hija con más fuerza. La enlutada no deja ir a nadie. Nunca. Si te dejo ir esta noche es porque tiene un plan, porque quiere algo de ti, o porque ya te ha marcado. Cuando alguien ve su verdadero rostro, cuando alguien la mira a los ojos y sobrevive, queda marcado, conectado a ella, puede sentirte. Puede encontrarte donde quiera que vayas, y cuando legue tu hora, cuando estés débil, cuando estés sola, cuando vayas la guardia, ella volverá, y esa vez no habrá escapatoria. Lucía quiso protestar. Quiso decir que eso no era posible, que era solo una superstición, que en el mundo moderno no existían los fantasmas ni las maldiciones, pero las palabras murieron en sus labios. Había visto a la enlutada. Había sentido su aliento helado en la nuca, había escuchado su voz susurrando su nombre en la oscuridad. Negar su existencia sería negar la evidencia de sus propios sentidos. ¿Qué puedo hacer? Preguntó finalmente. ¿Cómo puedo protegerme? Doña Margarita negó con la cabeza lentamente. No lo sé, hija. Mi madre decía que solo hay una manera de romper la maldición de la enlutada, enfrentarla, mirarla a los ojos sin miedo y negarle poder sobre ti. Pero nadie ha logrado hacerlo nunca. El miedo es demasiado fuerte. Ella es demasiado fuerte. Entonces estoy condenada, dijo Lucía, y su voz sonó vacía, derrotada. Tarde o temprano ella vendrá por mí, y no hay nada que pueda hacer. Dona Margarita se inclinó hacia adelante y besó la frente de su hija. Mientras yo viva, yo haré todo lo que esté en mi poder para protegerte. Rezaré por ti cada día. Encenderé velas a la Virgen. Pondré sal en las ventanas y aros en las puertas. No sé si servirá de algo, pero lo intentaré, porque eres mi hija. Y una madre nunca deja de luchar por sus hijos. Lucía abrazó a su madre hundiendo el rostro en su hombro, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Se sentía como una niña pequeña de nuevo, buscando consuelo en los brazos de la única persona que siempre había estado allí para ella. Pero sabía en lo más profundo de su ser que esta vez su madre no podía protegerla. Que nadie podía protegerla. La enlutada la había encontrado, la había marcado, y algún día volvería a buscarla. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Lucía. Sus heridas físicas sanaron lentamente. Las rodillas que habían quedado en carne viva después de caer sobre las piedras del camino se cubrieron de costras que picaban constantemente. Las manos que se había destrozado al arañar la tierra mientras huía recuperaron su movilidad, aunque algunas uñas nunca volvieron a crecer correctamente. Los moretones que cubrían sus brazos y piernas pasaron del negro al morado, del morado al amarillo, y finalmente desaparecieron, dejando solo una sensación de fragilidad que Lucía no había conocido antes. Pero las heridas internas, esas eran otra historia. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de la enlutada, la sonrisa demasiado ancha, los ojos que eran pozos de oscuridad, la piel blanca como la cal de una tumba. Se despertaba gritando en medio de la noche, empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Dona Margarita corría a su lado, cada vez le sostenía la mano, le susurraba oraciones al oído, pero nada servía. El terror estaba dentro de ella, instalado en sus huesos como un parásito que se alimentaba de su cordura. Tampoco podía salir de la casa después del atardecer.
El solo pensamiento de estar afuera cuando caía la noche le provocaba ataques de pánico que la dejaban temblando y sin aliento. Incluso durante el día evitaba las sombras, caminaba solo por el centro de las calles donde el sol brillaba con más fuerza, se alejaba instintivamente de los callejones oscuros y los rincones donde la luz no llegaba. Una semana después de aquella noche, cuando Lucía finalmente se sintió lo suficientemente fuerte como para levantarse de la cama sin ayuda, caminó hasta el pequeño espejo que colgaba en la pared de la habitación de su madre. Quería ver su rostro, evaluar el daño, convencerse de que seguía siendo ella misma a pesar de todo lo que había pasado. Se paró frente al espejo y miró su reflejo. Y por un momento, solo un momento, vio algo más. Detrás de su reflejo, en el rincón más oscuro de la habitación, había una figura, alta, delgada, vestida de negro. Lucía giró sobre sí misma, el corazón desbocado, las manos levantadas en un gesto de defensa inútil. Pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Solo estaban ella y las paredes de adobe y el crucifijo de madera que su madre había colgado sobre la puerta. Se volteó de nuevo hacia el espejo. La figura seguía allí, en el reflejo, inmóvil, observándola, y estaba sonriendo. Lucía retrocedió hasta chocar con la pared opuesta. Sus ojos no se apartaban del espejo de la figura que existía solo en el cristal de esa sonrisa imposible que se ensanchaba más y más con cada segundo que pasaba. No es real, susurró para sí misma. Es mi imaginación. Es el trauma. No es real. Pero la figura levantó una mano con dedos largos y unas negras, y la agitó lentamente de un lado a otro. Un saludo, Lucía gritó. Tomó lo primero que encontró, un candelabro de bronce que estaba sobre la mesa, y lo arrolló contra el espejo con todas sus fuerzas. El cristal estalló en 1000 pedazos que cayeron al suelo como una lluvia de estrellas rotas. Doña Margarita entró corriendo alarmada por el grito y encontró a su hija acurrucada en un rincón, temblando, murmurando palabras incoherentes mientras señalaba los fragmentos de espejo esparcidos por el suelo. Estaba allí, mamá. Estaba en el espejo. Me estaba mirando. Me saludó. Estaba sonriendo. Doña Margarita no dijo nada. Solo abrazó a su hija y la meció como cuando era una niña pequeña, susurrando oraciones y palabras de consuelo que ambas sabían que no servirían de nada. Esa noche Doña Margarita cubrió todos los espejos de la casa con telas negras. También tapó las ventanas con cortinas gruesas, colocó ramas de romero y ruda en cada esquina y trazó cruces de sal en los umbrales de las puertas. No explicó por qué lo hacía y Lucía no preguntó. Ambas sabían que estas medidas probablemente no detendrían a la enlutada si decidía venir, pero al menos les daban una ilusión de seguridad, una sensación de que estaban haciendo algo, cualquier cosa, para protegerse. 10 días después de aquella noche, Lucía decidió que era hora de volver a su cuarto. No podía quedarse con su madre para siempre. Tenía trabajo que hacer, vestidos que coser, dinero que ganar. La vida tenía que continuar, aunque sintiera que una parte de ella había muerto en ese parque bajo la mirada de esos hoyos que eran pozos de oscuridad infinita. Doña Margarita trató de convencerla de que se quedara más tiempo, pero Lucía fue firme. Necesitaba enfrentar su miedo. Necesitaba demostrar, aunque fuera solo a sí misma, que no iba a dejar que la enlutada controlara su vida, que no iba a vivir como una prisionera encerrada en casa de su madre hasta el fin de sus días. Pero iré durante el día, prometió, y volveré antes de que oscurezca, siempre. Doña Margarita asintió, aunque sus ojos decían que no estaba convencida. Le dio a Lucía un rosario bendecido, una bolsita de tela lena de sal y hierbas protectoras y el crucifijo de plata que había pertenecido a su abuela. Lucía aceptó todo con gratitud, aunque dudaba de que cualquiera de esas cosas pudiera protegerla de lo que había visto. El camino hasta su cuarto fue el más largo de su vida. Cada sombra la hacía saltar. Cada sonido inesperado le aceleraba el corazón. Caminaba con la espalda recta y la mirada fija al frente, sin atreverse a mirar hacia los callejones oscuros, sin atreverse a mirar hacia atrás.
Era pleno mediodía y el sol brillaba con fuerza, pero Lucia no podía librarse de la sensación de que algo la seguía. Algo que se escondía en las sombras, que esperaba pacientemente a que bajara la guardia. Llegó a la casa donde alquilaba su cuarto sin incidentes. La familia que vivía allí, una pareja mayor con 3 hijos pequeños, la recibió con expresiones de preocupación. Habían escuchado lo que había pasado, claro, todo el barrio lo había escuchado y querían saber si estaba bien, si necesitaba algo, si quería que alguien la acompañara. Lucia agradeció su amabilidad, pero rechazó la ayuda. Solo quería estar sola. Solo quería recuperar algo de normalidad en su vida. Subió las escaleras hasta su cuarto, un espacio pequeño en el segundo piso con una ventana que daba al patio trasero. La puerta estaba cerrada con llave tal como la había dejado hace casi 2 semanas antes de aquella noche que lo había cambiado todo. Sacó la llave del bolsillo de su falda, la introdujo en la cerradura y abrió la puerta. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado. La cama con las sábanas arrugadas, la máquina de coser junto a la ventana, las telas apiladas en un rincón esperando ser transformadas en vestidos. Todo normal, todo familiar, excepto por una cosa. Sobre la mesa junto a la máquina de coser había una piedra. Lucia se quedó paralizada en el umbral de la puerta. Era una piedra pequeña del tamaño de un puño con bordes irregulares y una superficie áspera. La misma piedra estaba segura que había golpeado su pierna en el parque aquella noche. La misma piedra que alguien o algo había lanzado contra ella en la oscuridad. Pero eso era imposible. Ella no había traído esa piedra consigo. No la había tocado, ni siquiera la había mirado después de que cayó a sus pies. Había estado demasiado ocupada, corriendo, demasiado ocupada tratando de sobrevivir como para recoger una piedra del suelo. Y sin embargo, allí estaba, en su cuarto, sobre su mesa, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente. Como si alguien quisiera que ella supiera que podían entrar en su espacio más privado, en el único lugar donde se suponía que debía estar a salvo. Lucia se acercó a la mesa con pasos lentos, como si caminara hacia una trampa que sabía que iba a quedarse sobre ella. Miró la piedra sin atreverse a tocarla, estudiando cada detalle, tratando de convencerse de que no era la misma piedra, de que era solo una coincidencia, de que alguno de los niños de la familia había subido a jugar y la había dejado allí. Pero entonces vio las marcas en la madera de la mesa. Comenzaban en el borde de la ventana y terminaban donde estaba la piedra. Eran marcas de humedad como las que dejaría alguien que hubiera caminado bajo la lluvia. Pero no había llovido en días, y las marcas tenían una forma que Lucia reconoció con un escalofrío de terror. Eran huellas de pies descalzos largos, delgados, con dedos que parecían demasiado largos para ser humanos. Las huellas iban desde la ventana hasta la mesa y luego regresaban hacia la ventana. Como si algo hubiera entrado, hubiera dejado la piedra y hubiera salido por donde había venido. Lucia miró hacia la ventana. Estaba cerrada con el pestillo puesto por dentro. Nadie podría haberla abierto desde afuera. Nadie humano al menos. Se dejó caer en la silla junto a la mesa, temblando de pies a cabeza. Sus ojos no se apartaban de la piedra, de ese objeto inofensivo que representaba todo lo que había tratado de negar durante los últimos 10 días. La enlutada sabía dónde vivía. La enlutada podía entrar en su cuarto. La enlutada le había dejado un mensaje, un recordatorio de que no había escapatoria, de que no había lugar seguro, de que no importaba cuántas oraciones rezara su madre o cuántas se pusiera en las puertas. La había marcado, y ahora le pertenecía. Lucia no supo cuánto tiempo se quedó allí sentada mirando la piedra mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte y las sombras comenzaban a alargarse en las esquinas del cuarto. Cuando finalmente salió de su trance, la luz de ella estaba desapareciendo y el cielo se había teñido de naranja y púrpura. Tenía que irse, tenía que volver a casa de su madre antes de que oscureciera. Se levantó de la silla con movimientos rígidos como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse.
Guardó algunas cosas en un bolso, ropa, hilos, agujas, lo básico para poder trabajar en casa de su madre y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir algo la hizo detenerse. La luz del atardecer entraba por la ventana proyectando un rectángulo dorado sobre el piso de madera, y en ese rectángulo de luz Lucía vio su propia sombra. Solo que no era su sombra, era demasiado alta, demasiado delgada, y tenía una forma que no correspondía con su cuerpo. La sombra levantó una mano que Lucía no había levantado, y saludó. Lucía corrió. No pensó, no planeó, simplemente corrió. Bajó las escaleras a trompicones, casi cayéndose 2 veces, y salió a la calle justo cuando el último rayo de sol desaparecía detrás de los queros. La oscuridad llegó como una avalancha. No fue gradual, no fue el lento oscurecimiento de un atardecer normal. Fue instantáneo, como si alguien hubiera apagado una luz. Un momento estaba el crepúsculo y al siguiente la noche más negra que Lucía había visto en su vida. Corrió como había corrido aquella noche en el parque con el corazón desbocado y los pulmones ardiendo. Corrió sin mirar atrás, sin detenerse, sin pensar en nada que no fuera llegar a casa de su madre, llegar a la seguridad, llegar a cualquier lugar donde hubiera luz y calor y otra persona. Pero mientras corría pudo escuchar algo detrás de ella. No eran pasos. No era el sonido de alguien corriendo, era algo peor, era una risa baja gutural que parecía venir de todas partes al mismo tiempo, una risa que decía sin necesidad de palabras que no importaba cuánto corriera, que no importaba dónde se escondiera, que no había escapatoria. Llegó a casa de su madre sin aliento, con las piernas temblando y el rostro bañado en lágrimas. Golpeó la puerta con los puños, gritando el nombre de su madre, hasta que finalmente la puerta se abrió y los brazos de doña Margarita la envolvieron. Entró en la casa y su madre cerró la puerta detrás de él, echando el cerrojo, colocando la barra de madera que usaban para reforzarla durante las noches. Lucía se derrumbó en el suelo sollozando. «Está en mi cuarto, mamá. Dejó algo en mi cuarto, sabe dónde vivo, me encontró». Doña Margarita no dijo nada, solo se arrodilló junto a su hija y la abrazó, meciéndola suavemente mientras las lágrimas caían por las mejillas de ambas. «Te dije que te cuidara», susurró finalmente. «Te dije que no fueras. Lo sé, pero pensé que si actuaba normal, si no dejaba que el miedo me controlara». Doña Margarita negó con la cabeza. «Ella no es algo de lo que puedas esconderte actuando normal, hija. No es un miedo que puedas superar con valentía. Es real, es antigua. Y ahora sabe que tienes miedo, se alimenta de eso». Lucía levantó la vista hacia su madre con los ojos enrojecidos y la cara manchada de lágrimas. «Entonces, ¿qué hago? Dime qué hago. No puedo vivir así, mamá. No puedo pasar el resto de mi vida corriendo de las sombras». Doña Margarita pareció envejecer 10 años en ese momento. Las arrugas de su rostro se profundizaron y sus hombros se hundieron como si cargaran un peso invisible. «Hay algo que no dejé contado», dijo finalmente, «algo sobre nuestra familia». Lucía la miró confundida. «¿De qué hablas?» Doña Margarita se levantó y caminó hacia una cómoda vieja que había pertenecido a su madre y a la madre de su madre antes que ella. Abrió un cajón y sacó una caja de madera talada cubierta de polvo que parecía no haber sido tocada en años. «Esto me lo dio mi madre antes de morir», dijo sosteniendo la caja con reverencia. «Y su madre se lo dio a ella. Ha pasado de generación en generación desde hace más tiempo del que cualquiera puede recordar». Abrió la caja. Adentro había un trozo de tela negra vieja y desgastada y debajo de la tela una fotografía amarillenta. Doña Margarita sacó la fotografía y se la mostró a Lucía. Era el retrato de una mujer joven, hermosa, con ojos grandes y cabello oscuro, vestida con un elegante vestido blanco que parecía ser de novia. Detrás de ella, apenas visible, había un árbol grande con ramas extendidas como brazos. «¿Quién es?», preguntó Lucía, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. «Se llamaba Rosario», dijo doña Margarita. «Rosario Medina, y era mi bisabuela». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Tu bisabuela, pero dijiste que la enlutada era una mujer que se ahorcó hace generaciones». «Una mujer llamada Rosario». Doña Margarita sintió lentamente. «La misma».
La enlutada no es una extraña hija, es nuestra antepasada, nuestra sangre, nuestra maldición. Lucia miró la fotografía con nuevos ojos. El rostro de la mujer hermoso e inocente que algún día se convertiría en esa cosa de sonrisa demasiado ancha y hoyos de pozos de oscuridad. El vestido blanco de novia que se transformaría en el vestido negro de luto eterno. No entiendo, susurro, porque me persigue a mí, porque persigue a su propia familia, porque la maldición corre en la sangre, respondió dona Margarita. Rosario no solo se maldijo a sí misma cuando se quitó la vida, maldijo a toda su línea. Cada generación una mujer de nuestra familia la ve. Cada generación una mujer de nuestra familia es marcada. Mi madre la vio cuando era joven. Yo la vi cuando tenía tu edad, y ahora tú. Pero tú sobreviviste, dijo Lucía. Estás aquí, estás viva. Dona Margarita bajó la mirada. Sobreviví porque mi madre hizo un trato con ella, un trato que no quiero que tú hagas. ¿Qué clase de trato? Dona Margarita negó con la cabeza. No importa. Lo que importa es que estés preparada, que sepas lo que enfrentas. Que no cometas los mismos errores que yo cometí. ¿Qué errores? Pensar que podía escapar. Pensar que si huía lo suficientemente lejos ella no me encontraría. Me fui de este barrio Hilla. Me fui a Lima, a Arequipa, incluso crucé la frontera hacia Bolivia. Pero donde quiera que iba ella me encontraba. En los espejos, en las sombras, en los sueños. Hasta que finalmente entendí que no hay escape. Solo hay coexistencia. Lucía miró a su madre como si la viera por primera vez. Por eso nunca sales de noche. Por eso cubres los espejos. Por eso rezas tanto. Dona Margarita asintió. He pasado toda mi vida manteniéndola a raya, siguiendo las reglas. No salir después del atardecer. No mirar los espejos en la oscuridad. No caminar sola. No voltea cuando escucho mi nombre. Es una prisión hija. Una prisión invisible que he construido a mi alrededor para mantenerme a salvo. Y ahora tú también estás dentro de esa prisión. Lucía sintió que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. No quiero vivir así, mamá. No quiero pasar el resto de mi vida con miedo. Lo sé, hija. Lo sé. Doña Margarita guardó la fotografía en la caja y la cerró cuidadosamente. Luego se volteó hacia su hija con una expresión que Lucía no supo interpretar. Era una mezcla de determinación y tristeza, de amor y resignación, pero quizás haya otra manera, una manera que yo nunca fui lo suficientemente valiente para intentar. ¿Cuál enfrentarla? No huir, no esconderse, mirarla a los ojos y negarle poder sobre ti. Mi madre decía que si alguien pudiera hacer eso, si alguien pudiera pararse frente a la enlutada sin miedo, la maldición se rompería, pero nadie lo ha logrado nunca. El miedo siempre gana. Lucía pensó en lo que había sentido aquella noche en el parque. El terror absoluto, la certeza de que iba a morir, la parálisis de su cuerpo, la incapacidad de moverse, de gritar, de hacer cualquier cosa que no fuera quedarse allí mientras esa cosa se acercaba. No sé si puedo hacer eso, mamá. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Doña Margarita tomó el rostro de su hija entre sus manos. Eres más fuerte de lo que crees, hija. Eres más fuerte que yo, más fuerte que mi madre, más fuerte que cualquier mujer de nuestra familia. Lo vi en tus ojos cuando eras niña y lo veo ahora. Tienes algo que nosotras no teníamos, algo que ella no puede comprender. Que Dona Margarita sonrió y por el momento pareció la mujer que había sido antes de que el miedo se apoderara de su vida. Esperanza, dijo. A pesar de todo lo que has visto, a pesar de todo lo que has sufrido, sigues teniendo esperanza. Y eso ya es más poderoso que cualquier maldición. Lucía abrazó a su madre aferrándose a ella como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. No sabía si lo que su madre decía era verdad. No sabía si era lo suficientemente fuerte para enfrentar a la enlutada. No sabía si algún día encontraría el coraje para pararse frente a esa cosa y negarle el poder que tenía sobre ella. Pero sabía una cosa. No iba a rendirse. No iba a dejar que el miedo la consumiera. Y algún día, cuando llegara el momento, cuando la enlutada volviera por ella, estaría preparada. O al menos eso esperaba. Lucía vivió 70 años más después de aquella noche.
Se casó con un hombre bueno, un carpintero llamado Ernesto, que nunca le preguntó por qué no salía después del atardecer, porque cubría los espejos con telas negras cada noche, porque rezaba durante horas antes de dormir. Él simplemente aceptó sus costumbres como parte de quien ella era y la amó sin condiciones, sin preguntas, sin exigir explicaciones que ella no podía dar. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña, y luego vinieron los nietos y después los bisnietos. La casa que habían construido juntos se llenó de risas, de llantos, de bebés, de los sonidos de la vida que continuaba a pesar de todo. Pero Lucía nunca olvidó. Cada noche antes de acostarse revisaba las ventanas y las puertas. Cada noche evitaba mirar hacia los rincones oscuros de la habitación. Cada noche en ese momento entre la vigilia y el sueño sentía que algo la observaba desde las sombras. A veces escuchaba susurros su nombre pronunciado con una voz que conocía demasiado bien. A veces veía movimientos con el rabillo del ojo, figuras que desaparecían cuando volteaba a mirarlas. Pero nunca volteaba, nunca respondía, nunca le daba a la enlutada la oportunidad de reclamar lo que consideraba suyo. Doña Margarita murió cuando Lucía tenía 45 años. En su lecho de muerte tomó la mano de su hija y le susurró las últimas palabras que diría: en este mundo recuerda, hija. No importa cuánto tiempo pase, ella siempre estará esperando. Y cuando llegue tu hora, ella vendrá a buscarte. Solo espero que para entonces hayas encontrado la paz que yo nunca encontré. Lucía lloró durante días después del funeral, no solo por la pérdida de su madre, sino por el peso de la herencia que ahora cargaba sola. La caja de madera talada pasó a sus manos junto con la fotografía amarillenta de Rosario Medina y el trozo de tela negra que alguna vez había sido parte de su vestido de luto. Lucía guardó la caja en el fondo de su armario y trató de olvidarla. Pero sabía que no podía. Sabía que algún día tendría que pasársela a alguien más. A su hija, o a su nieta, o a cualquier mujer de su línea que fuera lo suficientemente desafortunada como para heredar la maldición. Los años pasaron como agua entre los dedos. Ernesto murió cuando Lucía tenía 70 años y ella se quedó sola en la casa que habían construido juntos. Sus hijos la visitaban con frecuencia, preocupados por su salud, por su soledad, por las costumbres extrañas que se habían vuelto más pronunciadas con la edad. Pero Lucía les aseguraba que estaba bien, que no necesitaba compañía, que prefería la soledad a tener que explicar por qué hacía las cosas que hacía. Mi abuela Lucía murió un viernes 13 de septiembre, exactamente 70 años después de aquella noche en el parque. Murió a las 3 de la madrugada, la hora que los antiguos llamaban la hora del diablo, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Yo estaba allí cuando sucedió. Estaba sentada junto a su cama sosteniendo su mano cuando de repente sus ojos se abrieron. No me miraron a mí. Miraron hacia la esquina de la habitación, hacia el rincón más oscuro donde la luz de las máquinas no llegaba. Y sonrió. No era una sonrisa de miedo. No era una sonrisa de dolor. Era una sonrisa de reconocimiento, como la de alguien que finalmente se reencuentra con un viejo conocido después de muchos años. Al fin viniste, susurró. Te tardaste. Luego cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Después del funeral fui a la casa de mi abuela para recoger sus cosas. Encontré la caja de madera en el armario exactamente donde ella había dicho que estaría. La abrí con manos temblorosas y vi la fotografía de Rosario Medina, el trozo de tela negra y algo más que no esperaba encontrar. Una piedra, pequeña del tamaño de un puño con bordes irregulares. La misma piedra que mi abuela había descrito en su historia, la piedra que había golpeado su pierna en el parque, la piedra que había aparecido misteriosamente en su cuarto décadas atrás. Junto a la piedra había una nota escrita con la letra temblorosa de mi abuela. Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Guarda esta piedra, no la tires, no la pierdas. Mientras la tengas, sabrás que la historia es real, que no estoy loca, que todo lo que te conté sucedió de verdad. Y recuerda, no salgas sola después del atardecer. No mires los espejos en la oscuridad. Y si escuchas que alguien te llama por tu nombre en la noche, no voltees. Por favor, hija, nunca voltees.
Guardé la piedra en mi bolsillo y que la caiga. Esa noche cuando regrese a mi departamento escuché algo. Un golpe suave en la ventana, como si alguien estuviera tocando el cristal con los nudillos. Tap, tap, tap. Me quedé paralizada en medio de la sala con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tap, tap, tap. No me acerqué a la ventana, no aparté las cortinas, no miré hacia afuera, pero por un momento, solo un momento, vi algo reflejado en la pantalla apagada del televisor. Una figura alta, delgada, vestida de negro, y estaba sonriendo. Cerré los ojos y recé todas las oraciones que mi abuela me había enseñado. Cuando los abrí, el reflejo había desaparecido. El golpeteo en la ventana había cesado. Todo estaba en silencio, pero Sequela está ahí afuera, esperando, observando. Sé que algún día cuando vaya la guardia, cuando olvide las reglas, cuando cometa el error de voltear, cuando no debería voltear, ella vendrá por mí. Porque la maldición corre en la sangre, y ahora esa sangre corre en mis venas. Cuento esta historia porque mi abuela me pidió que la contara, porque es lo único que puedo hacer para honrar su memoria, y porque quizás alguien que la escuche aprenderá de ella, alguien recordará las reglas, alguien evitará cometer el mismo error que cometió mi abuela hace 70 años en una noche sin luna en un parque donde los columpios se mecían solos. Si estás escuchando esto, te dejo con una advertencia. No camines sola en la oscuridad. No ignores las advertencias de quienes te aman. Y si alguna vez en alguna noche oscura escuchas una voz que susurra tu nombre desde las sombras, si sientes un aliento frío en tu nuca y una mano helada en tu hombro, si algo dentro de ti te pide que voltees, que mires, que descubras que hay detrás de ti, no lo hagas. No voltees. Nunca voltees. Porque una vez que ella te ve a ti, ya no hay vuelta atrás. Y ella siempre está esperando, siempre espera. ¿Escuchaste eso? Ese golpe en la ventana. Tap, tap, tap. No mires, no voltees, por favor, no voltees.